¿Te parece si en esta mañana nos alabamos y adoramos al Rey, al único que merece la gloria, al único que merece la honra? Y vamos a exaltarlo con todo nuestro corazón.
solo por hacer perdón, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio, abro mi corazón a ti. Como tú no todopoderoso, incomparable, eres tú, calma cada tormenta, cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Pues eres paz en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza, la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, mi fuerza está en ti. Abba, Padre, No sabemos
qué hacer. Ese es el título que hemos puesto a la meditación de esta mañana. Sin duda es una expresión que no es tan fácil de decir, no es muy sencillo porque casi nadie sabe o casi nadie se presenta de inmediato con esa palabra, porque tenemos temor de vernos vulnerables o de vernos como personas incapaces de hacer las cosas. Comúnmente, cuando un matrimonio se encuentra en bancarrota y empiezan a tener problemas, dificultades entre ellos, alguno de los dos está tratando de convencer al otro para buscar ayuda y uno de los dos empieza a decir: no tenemos por qué ventilar nuestros problemas y llevarlos a esta o tal o cual persona. Nosotros sabemos y podemos salir adelante porque somos adultos. Muestra de que no saben qué hacer es la condición irreconciliable en la que se encuentran. O comúnmente una persona que está intentando convencer a otros que es un potencial increíble no se atreve a decir esto. Pero bien, esta expresión en algunos lugares, sectores de salud y dependencias de gobierno, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y en otras partes del mundo, ha llegado a ocupar la boca y los dichos de líderes. No sabemos qué hacer, es un mensaje dirigido a gente que ocupa un cargo. No solo me refiero a presidentes, no solo estoy hablando de gente que está siendo seguida por muchas personas detrás de ellos, sino me refiero a aquellos que sus decisiones afectan a un número determinado de personas, y al número más importante de personas que puedes afectar no es a los millones de mexicanos que nos están viendo, sino a el grupo tan diminuto que tienes a tu alrededor. Hablo al padre de familia que es responsable de un hogar, que tiene una esposa e hijos con él. Hablo a ese grupo tan diminuto, pero que sin duda lo más importante que puede ocurrir no es lo que sucede fuera de esas cuatro paredes, sino lo que ocurre dentro de tu hogar. No sabemos qué hacer. Está basada en dos pasajes importantes y vamos a estarlos leyendo, pero antes de eso quiero pedirte que oremos y podamos solicitar la ayuda a Dios esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por cada persona que está allí en su sala, en su silla, en su cama o acostado en el piso, en cualquier lugar donde esté, pero ha tenido a bien, por la gracia del Espíritu Santo, poder sentarse un momento y escuchar tu palabra y meditar en ella. Por favor, danos un corazón para comprender, danos oídos para escucharte y danos ojos para verte a ti. Y sobre todo, danos un espíritu dócil y amable, que podamos tener un corazón inclinado a ti en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Dios. Amén. Bien, en estas lecturas que hemos estado haciendo en domingos anteriores nos hemos estado basando en las historias del pueblo de Israel, en las conquistas, en los intentos de invasión y todas estas historias que, aunque son cientos de años y miles de años de diferencia, tienen verdades importantes que comunicarnos. Ahora quizá alguien se pueda preguntar por qué esta nación se encontraba bajo continuos asedios, bajo continuas conquistas, bajo continuas guerras. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta es clara que se puede hacer, pero estas continuos intentos de invadirlos responde a la ruptura del pacto que ellos habían hecho, o que Dios había hecho con ellos. Ellos habían roto el pacto, ellos habían quebrantado el pacto, y estas continuas invasiones respondían a la infidelidad por parte de ellos hacia Dios. Bien, estos dos pasajes que vamos a leer se encuentran, el primero está en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, y el segundo
está en Ezequiel capítulo 21, 18 al 32. Y dice así, el primero, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo número 13. Repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Para los que se están conectando y acaban de entrar, la meditación de esta mañana se llama No sabemos qué hacer. Leía el comunicado de una persona que trabaja en el sector salud, pidiendo a algunos líderes claves que pudieran solicitarle a aquellas personas que lo siguen, que pudieran respetar las indicaciones que están recibiendo en estos tiempos de pandemia. Y lo que me llamó la atención fue lo que escribió al final de su petición, y precisamente la frase decía, porque no sabemos ya qué hacer. Estaba solicitando a los líderes que pidieran a sus seguidores que pudieran respetar las indicaciones que estaban recibiendo. Y al final decía, porque no sabemos ya qué hacer. Nuestra nación se encuentra en una situación que muchos líderes tienen temor de pararse frente a sectores públicos o a cámaras nacionales y clamar y gritar a los cuatro vientos porque no sabemos qué hacer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Nuevamente aparecen los sirios aquí. Y aquí están en Aesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, cuando le avisan a Josafat que contra él viene no solo un ejército, sino se habían confabulado naciones para levantarse en guerra contra él, dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Josafat era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios. La Biblia lo describe como un hombre fiel, uno de los pocos reyes buenos que gobernaba esta nación. Y cuando se entera de la noticia, cuando escucha que viene un ejército mucho más poderoso que el que habíamos estado leyendo la ocasión anterior, ahora se habían unido otras naciones para derribar a la nación de que gobernaba Josafat. Y dice la escritura, él tuvo temor. ¿Alguna vez ha tenido temor? ¿Alguna vez ha tenido miedo? Parece que las naciones y el mundo entero se encuentran en zozobra y se encuentran en temor. Y sentir temor es de humanos. Puede existir alguna persona que nos está viendo y escuchando y diga, no, yo no tengo miedo, yo soy inmune al temor. Pero la Biblia habla y muestra que este hombre tuvo temor. No hay pecado en tener temor. El pecado está en que te paralice, que te inmovilice, que no hagas nada. Y sigue diciendo la escritura de este hombre, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Había una reunión impresionante. Todas las ciudades de Judá se habían reunido para pedir socorro a Dios. Y Josafat eleva una oración y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. En su oración él está preguntando a Dios, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Qué oración estaba haciendo este hombre? ¿Qué oración estaba haciendo? Versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú
los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. O sea, él estaba diciendo que la casa, la tierra donde ellos estaban, era una herencia que Dios le había dado a sus padres en la fe, a Abraham, y ellos estaban ahí por la razón que Dios se los había dado. Y él estaba diciendo en la oración: no echaste moradores que antes aquí habitaban y la diste a Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, hombre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Él está citando la oración de Salomón. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Este hombre tuvo miedo, un hombre de Dios, un hombre que creía en Dios, un hombre que amaba a Dios, y se encontraba frente a una situación semejante a la de Ezequías cuando intentaron conquistar su nación y barrer con todo lo que ellos eran, hacerlos cautivos, prisioneros, matarlos, pasarlos a espada y convertirlos en un muladar. Constantemente este pueblo se vio en amenaza de ser cautivados, de ser llevados presos por una sola razón: porque Dios les había entregado una heredad, Dios los había llevado a esta tierra, pero constantemente había gente que les quería quitar su tierra. Es algo parecido a la realidad de hoy, porque aunque quizá no te quieran quitar la nación o el país donde vives, tal vez te quieran quitar tu casa, tal vez te quieran quitar a tus hijos, tal vez te quieran quitar tu carro, te quieran quitar tus tenis, te quieran quitar tu dinero. Es el mismo espíritu que habitaba en esta gente. El mismo espíritu, y este espíritu obedece al espíritu del diablo, que dice que el diablo vino para robar, para matar, para destruir. Esta gente intentaba quitarles lo que Dios le había dado. Va a haber gente que va a intentar quitarte lo que tú tienes, lo que tú posees, por una simple y sencilla razón: porque tienen el espíritu de perdiz. Jeremías dice que la perdiz empolla lo que no puso y se agarra a lo que no le costó. Y ese es el espíritu que tiene mucha gente, de la cual han sido cautivos. Intentan adueñarse de lo que no les ha costado y lo que nadie les ha dado. Intentarán adueñarse por la fuerza, intentarán usar de violencia. Pero cuando Dios te ha dado algo a ti, no importa quién se ponga de cabeza, Dios te lo ha dado. Y Dios le había dado la tierra a su pueblo. Pero entonces, ¿por qué se encontraban en constante amenaza? Porque Dios fue claro cuando les dijo a ellos: yo les estoy dando esta tierra, cuídense de obedecerme, de amarme y de hacer todo lo que yo les he dicho, y nadie les podrá hacer frente. Pero el día que se vuelvan contra mí y me abandonen, lo mismo que les pasó a la gente que habitaba esta tierra, les pasará a ustedes. Vendrán, los atacarán y los expulsarán de esta tierra. Y este pueblo constantemente estaba desobedeciendo a Dios, constantemente estaba quebrantando lo que Dios les había pedido, constantemente estaban inclinándose hacia lo que Dios les decía no, y ellos decían que sí. Pero a veces había líderes entendidos como Josafat,
Había hombres que podían entender cuál era lo que ellos tenían que hacer. Aunque él está diciendo que en una situación como esta tuvo miedo. Y no hay pecado en tener miedo. Hoy tenemos una nación azorada y está con un miedo un miedo terrible. Hay muchas noticias que han estado llenando de temor nuestros corazones. Y parece que lo único que hemos estado haciendo es replegarnos hacia atrás, esperando a ver a qué hora llega el golpe o el cesto final. Y no hay problema en tener miedo, el problema está en quedarse sin hacer nada. Y la Biblia dice que este hombre tuvo miedo, pero se humilló para consultar a Dios. Se humilló para buscar a Dios. Y no solo se humilló, sino la gente que estaba bajo su liderazgo los convocó y les pidió que vinieran para una sola cosa, para pedir socorro a Jehová. Y la gente fue presta, la gente escuchó a su líder, la gente sabía que tenía que obedecer a su líder. Si algo podemos hacer en este tiempo, es pedirle socorro a Dios, es convocar a Dios. Porque ese hombre reconoció verdaderamente que había alguien mayor a sus enemigos. Había alguien más grande que sus enemigos. Y si hay alguien más grande que el poder de la muerte, es Dios. Si hay alguien más grande que el poder del pecado, es Dios. Si hay alguien más grande que cualquier cosa que tú o te atañe a ti o te está afectando, es Dios. Hay un juez de toda la tierra, el cual está por encima de todo, por encima de hombres, por encima de cielos, por encima de enfermedades, por encima de decretos humanos, por encima de la voluntad de las multitudes. Hay alguien ante quien todos nosotros somos responsables, y ese alguien es Dios. Y a ese ser acudió Josafat. Hay alguien a quien el cáncer no lo puede tocar. Hay alguien a quien ante cualquier virus no lo puede tocar. Hay alguien que no está bajo el poder del hombre. No tiene temor de nada. Las situaciones que ocurren no lo toman por sorpresa. Él conoce todas las cosas. Y si hay alguien más grande que todos nuestros problemas y los venidos y por haber, se llama Dios, el Dios que se reveló en Jesucristo. Y a él acudió Josafat. Y lo mejor que pueden hacer en este tiempo nuestras familias, lo mejor que podemos hacer es acudir a Dios y ser honestos y clamar y gritar con todo nuestro corazón y pedirle socorro a Dios, porque no sabemos qué hacer. Y este hombre dice: y a ti volvemos nuestros ojos. Sería lo más sabio que deberíamos hacer en situaciones difíciles, en situaciones... Ahora, no deberíamos esperarnos a que las cosas se pongan difíciles para buscar a Dios, porque corremos el riesgo de que cuando pase el problema, nuestros corazones se vuelvan de inmediato a la misma condición que nos llevó a la situación actual. Ahora, lo que hizo este hombre fue buscar a Dios, fue reconocer que no había poder, no había fuerza en él para poder enfrentar semejante situación, que no había poder humano para enfrentar semejante situación, y volvió y buscó a Dios. Ahora quiero citar a otro hombre, un hombre que estaba en una situación no igual, sino de la parte contraria. Era no el conquistado, sino el que parecía que iba a conquistar. Estoy hablando de un hombre llamado Nabucodonosor. Por cierto, era el rey de Babilonia. Babilonia, la cuna de la civilización, donde surge la civilización, donde se conoce por primera vez y surge la escritura cuneiforme y muchas cosas más, y de donde se supone que era la civilización más avanzada de su tiempo y a la cual le debemos muchas cosas. Bien, el hombre llamado Nabucodonosor era rey de esta nación, y este hombre se encontraba en campañas militares para conquistar todos los pueblos habidos y por haber de su tiempo. Pero ocurre algo. En el libro de Ezequiel capítulo 21, versículo 18 al 32, Dios le está hablando a Ezequiel, un hombre que ya estaba escuchando a Dios, y le está narrando esta historia y le está diciendo: tú, hijo de hombre,
traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a dónde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Versículo 21. Porque el rey de Babilonia, es decir, Nabucodonosor, se ha detenido en una encrucijada. Una encrucijada es cuando no sabes a dónde ir, qué camino debes de tomar, y es cuando acudes a algo para saber qué hacer. El rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos y miró el hígado. Escuchen lo que está haciendo este hombre. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Él estaba como Josafat, pero Josafat estaba en una situación de ser cautivo, y Nabucodonosor no. Nabucodonosor estaba en una situación de conquistar naciones, pero él no sabía qué hacer. Así que lo que él hizo, se detuvo en esos dos caminos, y hacia dónde iba no sabía. Y lo que Nabucodonosor hizo fue consultar a los ídolos, mover las saetas, y miró el hígado. Escuchen lo que está diciendo aquí. Un hombre que estaba en la civilización más avanzada de su tiempo, que tenía los armamentos más poderosos, estaba arrasando naciones, y era la cúspide del conocimiento de su tiempo. El rey de su momento se detiene porque no sabe qué hacer. Y para poder solucionar este problema, Nabucodonosor está mandando y empieza a usar adivinación. Escuchen, ¿qué métodos tan arcaicos podrían pensar algunos? Pero es la situación de muchos el día de hoy. Nabucodonosor lo que hizo, sacudió las saetas. Algunas personas usan diferentes métodos de adivinación. Algunos usan el café, el tarot, la lectura de la mano, las plumas que se queden una contra la otra, la ouija, la bruja, la bola de cristal. Muchas cosas están usando para hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor. No sé qué hacer, ir a la izquierda o ir a la derecha. Ha sacudido las saetas, y una de las cosas más ridículas que puede mencionar este texto es miró el hígado. Esta costumbre la tenían los sacerdotes paganos, de matar animales y sacarles el hígado, y en ese momento quedarse viendo al hígado. Y si el hígado estaba en buenas condiciones, auguraba una victoria para el que estaba mirando el hígado. Pero si el hígado se encontraba en malas condiciones, entonces significaba que no tenían que ir a la guerra. Imagínate, algunas personas, como este rey imponente de su tiempo, se dedicó a mirar el hígado para saber qué hacer. Y Dios le está diciendo en el versículo 22, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Espero poder explicarlo en una forma tan sencilla. Antes que Nabucodonosor se detuviera y consultara adivinación, Dios le estaba diciendo a Ezequías, haz dos caminos, y en estos dos caminos Nabucodonosor se detendrá, y él va a consultar a los ídolos para que le digan qué tiene que hacer. Pero escucha bien, Ezequiel, lo que va a hacer es que precisamente la adivinación va a señalar
señalar hacia Jerusalén. Dios ya sabía, no había ocurrido esto todavía, y Dios le estaba diciendo hacia dónde iba a señalar la adivinación, no porque la adivinación lo supiera, sino porque Dios había determinado permitir que la nación de Jerusalén cayera presa y fuera arruinada a causa de sus muchos pecados. Quiero repetirlo otra vez. La adivinación que le iba a dictar a Nabucodonosor que conquistara a Jerusalén era una determinación de Dios y no resultado de una adivinación. Solo que Nabucodonosor iba a creer en la adivinación. Dios permitió que Nabucodonosor trajera las saetas, las sacudiera. Parece que no le convencieron. Después llamó a los ídolos, todos los ídolos feos que ellos tenían. Da igual los ídolos guapos que tiene nuestra nación, da lo mismo. Son ídolos de madera, de piedra y papel que no se mueven ni hacen nada. Pero igual hizo lo mismo Nabucodonosor y parece que no lo convencieron. Y la tercera cosa que hizo, miró el hígado para saber qué hacer. Tal vez tú no estés mirando el hígado, pero igual estás yendo a que te hagan una limpia. Pero te están limpiando el bolsillo. Y lo más triste es que sigues creyendo en eso. Y lo más terrible es que te digan que necesita más porciones para que vuelva a tu lado. Algunas personas están acudiendo a algún brujo para que les dé una pócima, para que su marido regrese y las ame. Escúchame, si tú fuiste una mujer pendenciera, gritona, corajuda, regañona y toda la vida estabas amargada, aunque le rocíes agua de 7 machos y hagas todo lo que quieras, no va a volver a ti. Por una sola razón, porque la Biblia dice que es mejor vivir en el desierto que con una mujer peleonera, corajuda y apartada de razón. Lo mismo aplica para los hombres. Lo mismo. Qué terrible es vivir con un hombre iracundo, corajudo, amargado, peleonero. Toda la vida se la pasa gritando. Y cuando se va la esposa, acuden a alguien para que les haga volver a su casa. Y les dan agua de quién sabe qué para que se enamore. Amigo, la mejor manera de enamorarse es que tú te rindas a Cristo y puedas conquistar a tu esposa nuevamente. Vuelvo a lo mismo. Un hombre que estaba conquistando naciones, que estaba en la cúspide del conocimiento, va a unos métodos tan rudimentarios y que mucha gente en la actualidad lo sigue haciendo. Hace muchos años en nuestra nación mexicana, los diputados y los legisladores, cuando se podían reunir ahí, salieron en Cámara Nacional haciéndose limpias. Imagínate, limpias los abogados, los licenciados, los que tienen doctorado, triple doctorado y todos los conocimientos, permitiendo que un hombre viniera y les escupiera agua con quién sabe qué y les tallara ramas y les dijera: ya están limpios de su bolsillo, limpios de todo eso. Es lo mismo que hizo este hombre. Es lo mismo que hizo. Mirar el hígado. Y imagínate tener el hígado enfrente y empezar a mirarlo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Le preguntaban: ¿a qué nación voy a conquistar? Nabucodonosor estaba diciendo: ¿a qué nación voy a conquistar? Dios ya había determinado que fuera Jerusalén. Dios ya había entregado a Jerusalén al gobierno de Nabucodonosor. ¿Y por qué permitió Dios que Nabucodonosor creyera que la adivinación tenía poder? Porque pasa lo mismo el día de hoy. Hay mucha gente que ha asistido a lugares que inclusive invoca ídolos y tienen testimonios. Salen allí en televisión o en muchos medios de comunicación social y empiezan a decir: yo le pedí a San Antonio marido y me lo trajo. Yo le pedí a este santo, yo le pedí a este otro, yo le pedí a este otro y me lo trajo. Te está pasando lo mismo que a Nabucodonosor. Dios permitió que en su ceguera
él creyera este tipo de mentiras, aunque Dios había escrito la historia, Dios, debido a la abundante necedad del pueblo de Israel y el pueblo que él había escogido, permitió que cayeran en desastre y permitió que Nabucodonosor creyera que la adivinación le había guiado. El hígado señaló a Jerusalén, pero era Dios el que ya había determinado que fuera Jerusalén. Y quizá tú te preguntes, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que Nabucodonosor creyera en esto? ¿Por qué Dios permitió, o por qué Dios permite el día de hoy que haya gente que acuda a una de estas cosas y ven milagros inclusive? Algunos pueden hacer limpias, pueden hacer muchas cosas, pueden acudir a actos de brujería. Puede ser que te digan algo de verdad, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este poder? Déjame leerte que dice segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 10. Está hablando de la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, que vendrá con gran poder y grandes señales, que manifestará su reino a esta tierra un día, y parece que todo el mundo se está preparando para su gobierno. Esta tierra se está acercando cada día más al final, y Dios está diciendo en la segunda carta de Tesalonicenses 2:10, con toda perversidad engañará a los que se pierden, por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Escucha bien. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿Por qué las personas, si Dios permite que la gente crea en todo ese tipo de fetiches, y alguna vez han visto respondida su petición? ¿Por qué? Porque se niegan a creer a la verdad, se niegan a creerle a Dios, se niegan a creer la Escritura y quieren arreglar sus problemas mediante métodos que ellos tienen a su alcance, y creen que con dinero pueden hacer lo que sea, y pueden ir a cualquier lugar donde te hagan cualquier hechizo, puedes pagar miles de pesos y puede ocurrir que pase lo que tú estás pidiendo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Dios ha permitido que, al negarse a creer en la verdad, Dios ha permitido que creas a la mentira y que caigas en objeto de todas estas mentiras, para que al final seas condenado. Porque al rechazar la verdad de Dios, entonces se abre una puerta de mentira. Si México, y tú que me estás escuchando, continúas en la misma necedad, peleando en la misma necedad, como aquellos monos que cazan en el África, hacen un hueco en un árbol y meten una fruta, y el mono mete la mano para poder sacar la fruta, pero al querer sacarla, la mano ya no tiene la misma dimensión y ahora se atora al querer sacarla. Y todos los cazadores empiezan a acercarse para tratar de cazar al mono, y el mono, desesperado, está intentando escapar para salvar su vida, pero al final terminan cautivando al mono, porque lo único que tenía que hacer era soltar la fruta, sacar la mano y salvar su vida. Y nuestra nación no sabe qué hacer en estos momentos. Tú que me estás viendo quizá no sabes qué hacer. Estás escuchando que hay gente enfermando por todos lados. Hay gente que está muriendo por todos lados. Ya no sabes qué creer porque te han llenado de tantas cosas y estás pegado todo el día a Facebook, YouTube, a las noticias. Te están diciendo de un lado, primero ponte esto para que te salves, y luego te dicen que no te lo pongas porque no te salva, al contrario te hace mal. Algunos salen diciendo que es verdad, otros salen diciendo que es mentira, y al final ya no sabes qué creer y estás atemorizado, estás quebrantado, estás todo temeroso. Y algunos de ustedes han acudido a este tipo de hechicerías. No miras el hígado, pero estás mirando las cartas y estás creyendo que este tipo de brujerías puede salvarte y puede rescatar a nuestra nación, pero lo único que hará es llevarlas a una ruina más terrible aún. Y quiero acercarme al final de esto. Estoy casi concluyendo. Cuando Dios les iba a dar la tierra prometida a su pueblo Israel, cuando les habló antes de que ellos entraran a la tierra que fluía leche y miel, era un lenguaje figurado para decirles que era una tierra increíble, increíblemente preciosa. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 18, versículo 9, Dios le está indicando algo al pueblo de Israel y le dice:
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación. Escucha lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Te ha pasado eso cuando tú le dices a tu hijo: hijo, no aprendas las costumbres del vecino? ¿Te ha pasado? ¿Te ha ocurrido que le dices: hijo, no aprendas las costumbres de tus amigos, porque sus costumbres los han llevado a su ruina, a su desgracia? Y el mayor consejo que los padres le pueden dar a sus hijos es: no aprendas lo que tus amigos hacen, más cuando esos amigos lo único que pueden enseñarle es a decir palabrotas y medias. Es a beber, a drogarse, a hacer todo ese tipo de cosas. Usted no quiere esos amigos, ni para sus hijos, ni para su marido, ni para nadie que usted ame. No aprenda las abominaciones de ellos. Es lo mismo que Dios le estaba diciendo como padre. A ellos les estaba diciendo: no aprendas estas aberraciones. Escuche la palabra de Dios. No aprendas a hacer eso. No haya quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni mediums, ni quien lea la mano, ni quien lea las cartas. Siga creyendo en estas aberraciones y verá cómo le sigue yendo. Versículo 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Cuando Josafat estaba frente a una situación que amenazaba su vida, su familia y su pueblo, él decía que no sabía qué hacer y convocó a Dios, convocó a la gente, proclamó ayuno, proclamó oración, se humilló, se tiró al suelo y le pidió a Dios ayuda, y él consiguió la ayuda de Dios. Cuando Nabucodonosor no supo qué hacer, consultó adivinos, consultó brujería y miró el hígado para saber hacia dónde iba a ir, y el hígado le dijo que a Jerusalén, pero Dios ya había determinado que Jerusalén, y lo permitió, porque si no crees a la verdad, Dios entonces te abre la puerta para la mentira. Si tú no crees en la Biblia, entonces Dios te permite que creas en todas esas barbaridades para que al final te condenes, y te condenes con razón. Y nadie podrá preguntarle y decirle y reclamarle a Dios en el día del juicio. ¿Por qué? Porque si envió Dios a su Hijo Jesucristo, y Dios mató a su Hijo en la cruz, Dios mató a su Hijo en la cruz por causa de tus y mis pecados, porque no fue el hombre no tiene poder para matar al Hijo de Dios. Él entregó su espíritu. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dios llevó a Jesús en la cruz. Dios permitió que el hombre escupiera el rostro de Jesús. Dios permitió que el ser humano lo golpeara, lo tratara peor que a un criminal, y por más de 3 horas estuviera colgado en la cruz, derramando su sangre hasta el final, por una sola causa, motivo y razón: porque Dios te amó a ti, porque Dios me amó a mí, porque Dios nos ama a todos. Y cuando Cristo murió, Él dijo: todo está hecho, todo está consumado. Ahora puedes acercarte a Dios. Hay perdón de pecados en Cristo, hay restauración de pecados en Jesús. Pero sucede que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Qué increíble! Dios le está diciendo a su pueblo: no aprendas a hacer las abominaciones de estas naciones, porque esta fue la causa de su ruina. Esto fue la causa de su destrucción. Y la causa de la ruina de México, señores, no es el coronavirus. Es cierto, está causando estragos. Pero una de las cosas por las que se está poniendo fea nuestra nación, no solo es porque no respetamos las cosas que nos están indicando, sino porque continuamos en nuestro pecado y en nuestra maldad. El adúltero quiere que el coronavirus se vaya para continuar con esa mujer que no es suya. El borracho quiere que el coronavirus se vaya para asistir a todas las citas con sus amigos y beber hasta embriagarse. El hombre que se droga quiere que el coronavirus se vaya para poder vivir
en sus pecados y deleites, y cada persona quiere que toda esta enfermedad se vaya para poder volver a lo mismo. No podemos volver a lo mismo. Dios nos está diciendo a toda la nación mexicana: basta ya de tu estilo de vida, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Cualquiera que haga estas abominaciones le es odioso a Dios, y estas fueron las causas de la ruina de estas naciones. Y en el versículo 19 Dios le está diciendo: a ti no te fue dada estas cosas para que consultes a Dios. A ti no te ha permitido esto Dios, porque profeta en medio de tus hermanos yo te levantaré. Dice Dios: a él oiréis, a él oiréis. Este profeta se refería a Cristo, el Hijo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 19: mas a cualquiera que no oyere, profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta: a ti no te dieron adivinaciones, a ti no te dieron brujerías, a ti no te dieron iniquidades. Lo que a ti te dieron para que consultes a Dios es a ese profeta. Y ese profeta, amigos y hermanos que me escuchan, se llama Jesucristo. Y Cristo dice: cualquiera que no oye las palabras que él hablare, yo le pediré cuentas. Hechos 3:23 dice: cualquiera que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo, será eliminado del pueblo. Tenemos que oír a ese profeta, y ese profeta se llama Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo dijo a María y a Marta: no te he dicho que todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo vino a este mundo para salvar al peor de los pecadores. Jesús vino a este mundo, y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, tal vez tú no sepas qué hacer. Tal vez ha llegado un momento donde ya los recursos se han terminado. Es el momento de hincarte y hablarle a Dios con todo tu corazón. Estos días son días que tenemos que aprender a humillarnos, pero no delante de aquellas cosas que hizo Nabucodonosor. Es el tiempo de olvidarnos de todos los ídolos y de las brujerías en las que hemos caído, y apartarnos de nuestra iniquidad y pedirle socorro y ayuda al Dios del cielo. Este es el momento de escuchar el llamado de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos se burlan, muchos lo rechazan, mientras que otros lo admiran y lo adoran. Algunos le obedecen y otros exclaman: no queremos que Él reine sobre nosotros. En ninguna otra época más que en esta ha existido tanta hostilidad hacia Cristo, el Hijo de Dios. Restarnos importancia a nosotros mismos y a nuestra labor para ir a Cristo es tener vida eterna. Cuando su Espíritu nos llena, la noche se va, amanece totalmente despejado. Sus nombres, sus títulos son tan importantes como significativo. Cada uno de ellos es bálsamo derramado sobre nosotros. Sus labios son como panal de miel, dice la Escritura. Miel y leche hay debajo de su lengua, y el olor de sus vestidos como el olor del Líbano. Por los suyos Él es bien amado. Él es el manzano entre los árboles del bosque. Él es el alfa, la omega, el amado, el pastor de las almas. Él es el pan de vida, el renuevo justo, el esposo, el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de lo que Dios es. Él es un manojito de mirra. Sus santos lo reconocen como creador. Hablan de Él como creador, capitán, consejero, piedra angular, refugio en la tempestad, señalado entre 10,000. Cristo es para ellos como el rocío de la mañana, la puerta hacia el rebaño, mediador, estrella de la mañana, libertador, diadema, el deseado de todas las naciones. Todas las categorías y generaciones de hombres piadosos, ante sus ojos Jesucristo es el elegido. Él es el Padre Emmanuel, el Padre eterno, la vida eterna. Cristo es la fuente de agua viva para las almas sedientas. Cristo es la fuente de agua viva, es el pan de vida para las almas moribundas. Es el cimiento sobre el cual su pueblo construye sus esperanzas en el cielo. Cristo es el Padre de la eternidad, el árbol de ciprés bajo cuya sombra se regocijan sus santos. Él es el principio, Él es el fin, el primer fruto de la cosecha más grande jamás reunida. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, es el unigénito entre los muertos. Para sus escogidos,
Él es como el oro más fino, una guía, un soberano, glorioso Señor. Él es el Dios verdadero, es Dios sobre todo, es bendito para siempre. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la salud, es la esperanza, es el esposo, es la morada, es la herencia de su pueblo. Es su poderoso Salvador. Él cabalga entre los cielos. Él es el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá. Él es Jesucristo, es el mediador entre Dios y los hombres, a quien todos nosotros debemos acudir. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el médico de nuestras almas. Él es la roca, Él es el refugio soberano. Él es el rescate de nuestras almas y nuestras vidas. Él es la justicia y resurrección de todos los que visten túnicas blancas. Él es una persona, Él es el Salvador. Su naturaleza son dos, pero es tanto divino como humano. Es finito e infinito, creado e increado. Ha existido desde antes que todo existiera. Él es el Salvador del mundo. Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Si tú has acudido a Cristo, has actuado sabiamente. Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo. Es mejor ser un prisionero por Él que ser un príncipe sin Él. Morir en Cristo es morir en paz. Aférrate firmemente a tu profesión. No vuelvas atrás. Que esta cuarentena no apague tu fe por Él. Que esta cuarentena no te haga dudar de su amor por Él. Mantente a la vista de Él. Permanece listo para morir por Él. Haz que tus deseos se centren en Él. Que tus deseos de vivir por Él en santidad provengan de Él. Permanece solo en Cristo, porque Él es el único Salvador. Y a ti que no has acudido a Cristo, ¿no vas a recibir a Cristo hoy? Si Cristo no es tu garante, tendrás que pagar tu propia deuda. No desprecies su cruz. Allí está la vida del hombre. Cristo fue crucificado. Cristo fue muerto por ti. Ven a Cristo, Él murió por ti. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él es la redención de tu alma. Él no te condenará. La Biblia dice que Cristo vino no para condenar, sino para salvar. No sigas rechazándolo. Eso tiene que hacerse a un lado para que invoques al único que puede salvar tu alma. Esta mañana inclina tu rostro, inclina tu corazón delante de Dios. Este es el tiempo para decirle: oh Dios, no sabemos qué hacer. Oh Dios, estamos ante una situación, no solo mi familia, no solo un hogar, no solo es una colonia, es la nación entera. No sabemos qué hacer, pero no vuelvas tus ojos a lo que no es Dios. Vuelve tus ojos a Dios como hizo Josafat. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás? ¿Continuarás una vida apática y lejos de Dios? ¿O continuarás humillándote para que Dios venga en nuestro pronto auxilio y nuestra pronta ayuda? Amado Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Gracias te damos por la vida, porque si estamos en este lugar hablando tu palabra y aquellas personas que están escuchándote, es porque tú nos has concedido vida y nos has concedido la oportunidad. Danos un corazón para comprender que nuestra ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Que Dios te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te sostenga. Que Dios se levante para escuchar el gemido de los presos, el gemido de los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión tu alabanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha el clamor de esta nación, amado Dios. Hoy nos acercamos a ti para invocar tu nombre y para reconocer que no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos y a ti inclinamos nuestra vida. Dale dirección a nuestras autoridades, a todos aquellos que ocupen un liderazgo y que sepan que tienen que volverse a ti de todo corazón. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Clama a Dios con todo tu corazón. Renuncia a todo lo que no es Dios y ve la salvación que viene de Dios. Que Dios les guarde.